Buenos días a todos. Espero que me puedan ver bien y escuchar bien. Y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinario Guía para participantes en transcriptómica de célula única. Soy Dr. Metan Siftalos, soy Senior Account Manager en Novogene, responsable de la zona centro de España. Y hoy tengo mi compañera doctora Paula Yagüe conmigo, Senior Technical Specialist en Novogene. Esta mañana les daré yo una breve introducción a la empresa por si hay participantes que aún no nos conocen y después Paula les presentará en detalle nuestro servicio de transcriptómica de célula única. Por favor, utilicen la función de Q&A para enviar sus preguntas. No tendremos tiempo para revisarlos hoy durante la sesión, pero les responderemos cuanto antes después del webinario. Como breve introducción, Novogene se fundó en 2011 y desde entonces ha crecido continuamente. Actualmente tenemos y operamos 10 laboratorios en todo el mundo y tenemos presencia en 90 países. Esto nos permite ofrecer soporte global a nuestros usuarios sin importar dónde se encuentren. Dicho esto, tenemos dos laboratorios en Europa, uno en Cambridge desde 2018 y otro en Alemania, que lleva 2 años operando. Juntos, estos laboratorios nos brindan la velocidad y flexibilidad para ofrecer un soporte a ustedes. Por supuesto, no somos solo laboratorios. Contamos con una fuerte presencia local en Europa que nos permite mantener una colaboración estrecha con nuestros usuarios y nuestros account managers están por toda la región y hablan el idioma local, lo que garantiza una comunicación clara y efectiva. Y lo más importante, que estamos aquí para apoyaros activamente en su proyecto, ofrecer las soluciones multiomics adecuadas y ayudarles a alcanzar sus objetivos de investigación con todo el respaldo de Novogene. Así que nunca tendrán que hacerlo solos. Como proveedor de Next Generation Sequencing, ofrecemos un servicio completo desde la extracción de ARN a ADN hasta el análisis bioinformático con las figuras listas para publicar. Y nuestros servicios abarcan múltiples áreas científicas como genética de poblaciones, oncología, investigación básica, análisis de agua, entre otros. Al combinar las técnicas de secuenciación y con un análisis de datos exhaustivo, ayudamos a los investigadores a acelerar el descubrimiento y fomentar la innovación en diversos campos. Y para responder a estas diversas necesidades, en Novogene ofrecemos un amplio portafolio de servicios de secuenciación centrado en genómica y transcriptómica en diferentes niveles, incluyendo la transcriptómica de célula única, que es el tema de hoy. Y en este servicio secuenciamos tejidos congelados o frescos con resolución a nivel de célula individual. Además, recientemente hemos lanzado los servicios de transcriptómica espacial y proteómica, y con todas estas capacidades ofrecemos a nuestros usuarios una caja de herramientas completa para responder a sus preguntas biológicas complejas. En nuestros servicios utilizamos las plataformas más avanzadas del mercado de Illumina, de PacBio, de 10x Genomics, de Element y de Nanopore. Y esto nos da flexibilidad de combinar tecnologías de lecturas cortas y de teclas largas, asegurando así la mejor estrategia para cada proyecto. Nuestro impacto éxito no solo se refleja en la escala de nuestras capacidades de secuenciación, sino también nuestras contribuciones a la ciencia e innovación. Contamos con más de 70 patentes relacionadas a NGS y más de 400 software copyrights. Cada año secuenciamos más de 3 millones de muestras globalmente y contribuyendo a más de 30.000 publicaciones con un factor de impacto acumulado superior a 200.000. Entonces, ¿por qué colaborar con Novogene? Primero y ante todo, porque entregamos resultados fiables con datos de alta calidad garantizados. Una de nuestras mayores fortalezas es nuestra gran capacidad operativa.
Nuestros procesos automatizados de alto rendimiento pueden gestionar proyectos de cualquier tamaño, desde un estudio pequeño hasta grandes cohortes, sin comprometer la calidad. Nos mantenemos a la vanguardia con las tecnologías más recientes del mercado, ofreciendo a los usuarios la flexibilidad de elegir la plataforma más adecuada. Otra ventaja clave es nuestros plazos cortos. Somos más rápidos que la mayoría de las unidades locales y otros proveedores, ayudando a los investigadores a avanzar rápidamente desde la recogida de las muestras hasta la generación de datos y descubrimientos. Y por último, nuestro equipo experto en bioinformática garantiza que los datos entregados estén listos para publicar, permitiendo a ustedes centrarse en los resultados científicos y no en la parte técnica. En resumen, todos estos puntos hacen de Novogene una empresa de confianza en proyectos de secuenciación, y con más de 10 años de experiencia en Europa, estamos orgullosos de ser un aliado de confianza para científicos como ustedes. Con eso concluyo mi parte y cedo la palabra a Paula. Muchas gracias, Metehan. Bien. Bien, creo que podéis ver mi pantalla correctamente. Bueno, muchas gracias por la introducción, Metehan, y muchas gracias a todos por uniros hoy a este webinar titulado Guía para principiantes en transcriptómica de célula única. Bueno, vamos a empezar con el significado de la palabra transcriptómica. Las tecnologías ómicas se dedican al estudio global o integral de un tipo de moléculas en un organismo, tejido o célula. Y el tipo de molécula que estudian va en el prefijo de la palabra. En este caso serán los transcritos. Así, la transcriptómica es el conjunto completo de transcritos en una célula o grupo de células bajo una condición particular, por ejemplo, en una etapa del desarrollo específica o una condición fisiológica concreta. La forma más común del estudio transcriptómico es el estudio de la expresión de los genes, lo que significa la cuantificación de los RNA mensajeros de la célula. Y esto es esencial para conocer las diferentes funciones de los genes, las diferentes funciones celulares, el diferente desarrollo de los tejidos o entender la progresión de enfermedades. Aquí os muestro las tres formas más comunes de estudiar la transcriptómica en el laboratorio. En primer lugar, tenemos la qPCR, que implica la transcripción inversa del RNA en cDNA y la amplificación y detección de las secuencias Diana usando colorantes fluorescentes, lo que nos da como resultado una cuantificación relativa de cada gen. La qPCR se utiliza típicamente para saber la abundancia de un transcrito específico. Después tenemos los microarray, que se usan comúnmente para estudiar expresión de genes. En este caso, tras aislar el RNA y pasarlo a cDNA, este se marca, se hibrida con las ondas del array y después se lava para eliminar todo lo que no se ha unido. Y finalmente, este array se escanea para medir la señal de fluorescencia, dando una comparación sobre los niveles de expresión génica en las diferentes muestras. Y finalmente tenemos la secuenciación del RNA, que utiliza Next Generation Sequencing para darnos la información sobre la presencia y la cantidad de los transcritos en las muestras. La ventaja de la secuenciación frente a otros métodos tradicionales es que, a diferencia de la qPCR, los microarrays o el Northern blot, no necesitamos el diseño de sondas específicas. Además, nos ofrece una alta sensibilidad en la detección de genes poco abundantes, de isoformas o de cambios en la expresión de genes que se pierden a menudo cuando utilizamos otros métodos. La transcriptómica nos da una visión muy completa de la actividad de los genes para poder entender las funciones celulares. Bien, teniendo en cuenta estas aplicaciones, en Novogene ofrecemos una gran cantidad de servicios relacionados con la secuenciación del RNA, como el mRNA sequencing para la secuenciación del mensajero, el non-coding RNA para la secuenciación de los RNAs no codificantes, el circular RNA sequencing, y también ofrecemos lo que llamamos Total RNA-seq, que ofrece una visión global de todos los RNAs de la muestra, codificantes y no codificantes, largos y pequeños, y también la interacción entre ellos. Por otro lado, ofrecemos la secuenciación de la longitud completa del RNA, con PacBio u Oxford Nanopore, lo que es especialmente útil cuando no tenemos un buen genoma de referencia o bien cuando estamos interesados en ver el splicing alternativo, nuevas isoformas, para lo que las plataformas de lecturas largas pues, son más útiles.
También, si eres microbiólogo o trabajas en enfermedades infecciosas, los enfoques como la secuenciación del RNA en procariotas, el metatranscriptoma o el dual RNA, con el que medimos los niveles de expresión genética entre el huésped y el hospedador, pueden serte de utilidad. Hoy vamos a centrarnos en este servicio de aquí, el servicio de Single Cell Transcriptomics o transcriptómica de célula única, que nos ayuda a ver los perfiles de expresión genética a nivel de una sola célula. Bien, en Novogene actualmente ofrecemos este servicio end-to-end con la plataforma de 10x Genomics, empezando desde la preparación de la muestra, seguido de la preparación de la librería, su secuenciación y finalmente el análisis de los datos. Aparte de esto, también secuenciamos librerías de single cell de otros proveedores como Parse o BD Rhapsody o de ensayos como Single Cell Attack o Single Cell CRISPR Screening. Ahora pasaremos a ver por qué transcriptómica de célula única. Como ya mencionamos, la secuenciación de RNA es una estrategia muy útil y poderosa para el estudio de la transcriptómica, y el bulk RNA-seq o RNA-seq poblacional es muy útil para ver una media de expresión de los genes de todas las células que componen el tejido. El problema con esto es que podría no representar la situación real en algunos tejidos, ya que sus tipos celulares pueden ser heterogéneos, lo que nos haría perder información importante si hacemos bulk RNA-seq. En estos casos, Single Cell Transcriptomics podría ser interesante, también dependiendo del interés de la investigación. En esta diapositiva vemos la comparación entre la transcriptómica poblacional y la de célula única, empezando con las diferencias en términos de procesamiento de la muestra. En la transcriptómica poblacional, el RNA se extrae y con él se procede a construir la librería. En cambio, en transcriptómica de célula única hay diferentes métodos de preparación de la muestra, dependiendo de la metodología o del kit que vayamos a usar. Por ejemplo, aquí se muestra el material de partida, sería una suspensión de células o núcleos a partir del tejido original. Y a partir de aquí, cada célula o núcleo individual se encapsula en una emulsión y el cDNA de cada célula se marca y después se secuencia. Así, después del bulk RNA-seq, obtenemos una media de expresión génica de todas las células presentes en el tejido, mientras que en Single Cell RNA obtenemos la información del transcriptoma de cada célula individual, teniendo además información de heterogeneidad de todas las células de un mismo tejido. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que este método es más caro que el bulk RNA-seq, así que algo que tenemos que pensar es si de verdad es necesario para nuestro experimento. Además, la preparación de la muestra es a menudo mucho más complicada y tediosa de obtener que para bulk RNA-seq. Por lo tanto, es importante plantearse si el método de verdad va a ayudar a responder las preguntas que nos hacemos en cada proyecto. Bien, con el fin de tomar esta decisión, puede ser de utilidad entender qué tipo de preguntas o de objetivos de investigación pueden beneficiarse del Single Cell RNA-seq. Puede utilizarse para cualquier objetivo que englobe el entendimiento de una población celular. Es por ello que está ampliamente extendido en diferentes áreas. Nos permite identificar y clasificar poblaciones celulares dentro de tejidos complejos, lo cual es muy útil en investigación en cáncer, en estudios inmunológicos, en neurociencia, en biología del desarrollo o de células madre. Por ejemplo, las células pueden cambiar a lo largo del tiempo de diferentes formas, ya sea por diferenciación o por administración de algún tratamiento, y el estudio a nivel de célula única puede ayudar a ver estos cambios en detalle, lo que puede ser muy útil para conocer los mecanismos moleculares detrás de la diferenciación celular. En las siguientes diapositivas vamos a ver unos ejemplos sobre aplicaciones clave de transcriptómica de célula única. Bien, en el primer ejemplo tenemos la construcción de atlas celulares de diferentes especies. Aquí podéis ver un ejemplo de atlas celular de ratón, que es muy útil para caracterizar cómo envejecen los diferentes tejidos a nivel celular. También tenemos un ejemplo de estudio similar para humanos, donde vemos la diversidad celular de los diferentes tejidos y órganos. Y a la derecha podemos ver un estudio realizado en cerdos, que se realizó específicamente para entender la heterogeneidad de las células endoteliales. Juntos, todos estos ejemplos muestran cómo la transcriptómica de célula única puede ayudar a crear exhaustivos atlas celulares en diferentes especies. Aquí tenemos varios ejemplos de la aplicación de Single Cell RNA-seq en la investigación de enfermedades. El primer estudio se aplicó a tejidos de pulmón en enfermos de EPOC para estudiar la heterogeneidad celular e identificar poblaciones celulares asociadas a esta enfermedad. También tenemos un ejemplo sobre el mecanismo del mieloma múltiple, donde se vieron los patrones de transcripción del tumor y los cambios en el microambiente tumoral. Y en el último ejemplo vemos un estudio en fibrosis pulmonar,
donde se elucidaron clústeres celulares en los tumores de tejido de pacientes enfermos y sus diferencias respecto a pacientes sanos. Como vemos, el Single Cell RNA-seq es una herramienta muy poderosa en el estudio de la heterogeneidad celular y nos permite entender los mecanismos de las enfermedades a una resolución que no era posible con anterioridad en estudios de bulk RNA-seq. Aquí tenemos otra aplicación típica de Single Cell RNA-seq en biología del desarrollo. Lo que muestra el primer ejemplo es que no solo se aplica a estudios en tejidos, sino también en organoides, que en este caso se usaron para estudiar distintos modelos de desarrollo celular. Y también tenemos un ejemplo que estudia el desarrollo en las diferentes poblaciones celulares dentro del cerebro de los ratones, donde podemos ver cómo complejos procesos de desarrollo, se pueden investigar con esta técnica. Con esto terminamos de ver diferentes ejemplos de aplicación del estudio a nivel de single cell y pasamos a ver las diferentes tecnologías que tenemos para aplicarlo. Bien, las metodologías para la manipulación de célula única han evolucionado rápidamente desde que se describieron por primera vez en el año 2009. De manera general, podemos dividir las tecnologías en tres tipos. La primera de ellas sería la basada en gotículas o droplet-based, que veremos más en detalle más adelante. Este método utiliza células únicas aisladas en un sistema de microfluido que coencapsula cada célula y los oligos marcados en una gota. Las células se lisan dentro de la gota, liberan los RNA mensajeros y estos son capturados por los oligos poly-T que llevan los barcodes correspondientes de esa célula concreta. Este método ha evolucionado mucho en los últimos años y una de las casas más consolidadas y especializadas es 10x Genomics. El siguiente método sería el basado en placas. En estas placas se genera un array cargado con barcode bits y cada pocillo atrapa una bolita y una célula, actuando como una cámara de célula única. Algunos de estos ejemplos de casas comerciales que utilizan este método serían Honeycomb y Singleton. La última de las metodologías sería por etiquetado combinatorio o split pool barcoding. Esta tecnología es la más reciente. En ella, cada pocillo en una placa multipocillos, en cada pocillo, de una placa multipocillos se depositan las células a la vez que los barcodes específicos. Entonces estas células se pulean y se redistribuyen en una nueva placa para una nueva ronda de indexado. Y este paso se va repitiendo hasta que cada célula está indexada con una combinación única de barcodes. Aquí tenemos principalmente dos casas, que serían Parse Bioscience y Scale Bioscience, que ha sido adquirida recientemente por 10x Genomics. Ahora vamos a entrar en detalle en la tecnología de 10x Genomics, que es la que usamos concretamente en Novogene, para el servicio end-to-end de los proyectos de single cell. La clave de esta tecnología son las GEMs, las Gel Emulsion Embeds, ya que en cada una de ellas se darán las reacciones que combinan una sola célula y la master mix con los barcodes de 10x, es decir, con su marcaje. En cada una de las GEMs, que actúa como cámara de microreacción, tenemos el aceite, los reactivos de transcripción inversa en solución, la gota de gel, una célula o núcleo. En las siguientes diapositivas explicaré qué tipo de muestras pueden usarse para generar esta reacción. Ahora vamos a ver un poco en detalle el instrumento y el chip de 10x para single cell RNA-seq. Por un lado tenemos el Chromium iX. Su objetivo es aislar células individuales junto con los reactivos necesarios para etiquetar el RNA de estas células de manera única. Para ello se usan estas microgotas, los droplets, y se forman las GEMs. Esto se consigue mediante microcanales en un chip interno de manera automática. Y por otro lado tenemos el chip, el GEM-X, y aquí podemos ver que hay tres filas con tres objetivos. En una de ellas se carga el aceite, en otra de ellas se cargan las muestras y los reactivos, y por último en la tercera se cargan las perlas de gel de 10x. Una vez tenemos las muestras cargadas en el chip se carga en el Chromium iX, que aplica una presión utilizando una cámara de microfluidos para particionar las diferentes células o núcleos en gotas. La idea general es automatizar el flujo de trabajo, haciéndolo rápido y eficiente y evitando errores técnicos. Ahora echaremos un vistazo a las 10x Gel Bits, o las perlas de gel, que tienen una estructura muy especial. Cada una de ellas está recubierta por diferentes oligos, lo que se ve aquí como pelitos en esta bola de gel. Estos son millones de oligos impresos en la superficie de las perlas de gel, de los que tenemos dos tipos, y cada uno de ellos tiene cuatro componentes muy importantes. Por un lado tenemos la cola poly-T, que se utiliza para capturar el extremo 3' del RNA mensajero, la cola poly-A.
Esto está presente en organismos eucariotas, así que en el caso de que estéis trabajando con procariotas o muestras que no tienen poli-A, por favor tened en cuenta que esta tecnología no sería compatible. El segundo componente de este oligo es el barcode de Tenex, y este barcode se corresponde con la célula origen de la que viene cada mensajero. Es decir, todos los oligos en cada perla tienen el mismo Tenex barcode. Al final de la secuenciación, cuando recibís los resultados de las lecturas, todas las lecturas con el mismo Tenex barcode podrán asociarse con la misma célula de origen, ya que cada una de las células está encapsulada en una sola perla de gen. Y el tercer componente sería el UMI, el Unique Molecular Identifier, el cual es único, como dice su nombre, de cada transcrito. Es decir, cada uno de los oligos de la perla tiene un único UMI diferente para diferenciarlos. Y estos no se repiten a diferencia del barcode de Tenex, que sería el mismo dentro de la misma perla de gen. Así que los UMI nos ayudan a identificar si hay algún tipo de sesgo en la amplificación, errores en la secuenciación o duplicados, ya que marcan a nivel de mensajero, mientras que el código de barras de Tenex nos ayuda a identificar de qué célula viene cada mensajero. Y finalmente tenemos el read1T o TrueSet read1, que utilizaremos para la construcción de la librería y el análisis final de los datos. Además de este oligo, existe otro tipo de oligo en este kit, que en lugar de poly-T tiene lo que se llama el Capture Sequence 1. Este está pensado para capturar targets diferentes a las colas poly-A. Este oligo no es el que utilizamos en el flujo de trabajo de Novogene. Sin embargo, es una opción que podéis utilizar en caso de hacer librerías vosotros mismos y nosotros podemos secuenciarlas sin problema. Bueno, esta sería una visión global del workflow de 10x Genomics. Consiste en 4 pasos clave. El primer paso sería preparar la suspensión de células únicas o núcleos. El segundo paso sería cargar esta muestra en el GEMX chip y cargar este chip en el instrumento Chromium iX. Durante este proceso, el Chromium iX requiere cierta presión para crear las gotículas y encapsular las células con los barcodes en las perlas de gen. El tercer paso es la preparación de la librería y su secuenciación con la plataforma Illumina Novasec X Plus. Y el último paso sería el análisis de los datos y su visualización. Ahora vamos a repasar estos pasos en más en detalle en las siguientes diapositivas, empezando por el tipo de muestra. Bien, ¿qué tipo de muestra podemos usar en este tipo de tecnología? Tenemos dos opciones diferentes. Podemos empezar con una suspensión de células o con una suspensión de núcleos extraídos del tejido de interés. Si empezamos con una suspensión de células, lo llamaremos Single Cell RNA Sequencing. Si empezamos con una suspensión de núcleos, lo llamaremos Single Nuclei RNA Sequencing. Así que dependiendo del material de partida, cargaremos células o núcleos en el chip de Tenex y empezaremos el ensayo. Una pregunta muy común es ¿cuál es la diferencia entre Single Cell y Single Nuclei RNA? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como comenté anteriormente, es que este ensayo está diseñado para muestras cuyos mensajeros tengan colas poly-A. Lo que es diferente en Single Nuclei RNA es que estamos capturando el RNA del núcleo, mientras que en Single Cell RNA estamos capturando el RNA de toda la célula. Algo muy importante a considerar para decidir si vamos a por Single Cell o Single Nuclei RNA es el tipo de muestra que tenemos. Si tenemos tejidos congelados, se recomienda ir a por Single Nuclei RNA, ya que es mucho más sencillo extraer la suspensión de núcleos desde tejidos congelados, que al descongelarlos las células van a dañarse y también su RNA. Si hablamos de tejido fresco, entonces podemos ir a Single Cell RNA. Sin embargo, es muy importante hacer un paso de disociación de estos tejidos en las siguientes 48-72 horas. Una vez el tejido está disociado en una suspensión celular, esta sí puede ser criopreservada y sobre ella podemos trabajar en el protocolo de Single Cell RNA. Si hacer esta disociación en 48-72 horas no fuera posible, una opción sería congelarlos y después hacer Single Nuclei RNA. Ambos tipos de secuenciaciones capturan los 3' del mensajero, ya sea a nivel de célula o de núcleo. Sin embargo, por ejemplo, si estamos interesados en estudiar el splicing, Single Cell va a ser más adecuado para este estudio. De lo contrario, si estamos interesados específicamente en ARN nuclear o en ARN inmaduro, Single Nuclei podría ser más útil. Ambos tipos de ensayo tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si el tejido de interés es un tejido muy difícil de disociar, como el tejido adiposo o el tejido cerebral, aquí sí que Single Nuclei es especialmente útil, al igual que si los tejidos son especialmente frágiles, ya que pueden perderse en el proceso de disociación. También, en el caso de que el tejido tenga células de gran tamaño, en este caso las células podrían ocluir los canales de la cámara de microfluido. Algunos ejemplos serían neuronas, cardiomiocitos o células del músculo esquelético. En estos casos, también es recomendable hacer Single Nuclei RNA.
Las desventajas en este caso podrían ser la pérdida de algunos mensajeros, ya que los núcleos tienen niveles menores de mensajeros que la célula completa, o de información sobre splicing, y también se obtendría una mayor proporción de lecturas de intrones. Así que tenemos que tener en cuenta los pros y los contras de cada uno de los ensayos, pero también el tipo de muestra que tenemos. Como ejemplo, si los tejidos con los que vais a trabajar están ya congelados, este sería un caso sencillo de decidir, ya que lo más aconsejable, single nuclear RNA. En caso de que estéis decidiendo cuál de los dos ensayos sería mejor, una opción sería, si quieres ir a por single cell RNA, una vez tenemos los tejidos, disociarlos en un periodo de 48-72 horas y criopreservar las células que usaremos para el protocolo de single cell RNA. Bien, algunas recomendaciones en la manipulación de la muestra serían las siguientes. Para tejidos congelados, lo que recomendamos es partir de al menos 50 miligramos de tejido y congelarlo rápidamente, transferirlo a tubos libres de RNasa previamente enfriados. Si las muestras van a estar guardadas a largo plazo, lo que se recomienda es almacenarlas en nitrógeno líquido. En caso de que se vayan a enviar o procesar en un periodo más corto, es posible guardarlas a menos 80 grados. Lo que no es recomendable es descongelar las muestras, por lo que es recomendable recoger los tejidos en diferentes tubos partiendo de un mismo tejido para evitar esa degradación por congelación-descongelación, como en cualquier experimento de RNA. Bien, y una vez tenemos los tejidos congelados, en Novogyne usaremos el kit de aislamiento de núcleos de Tenex, que utiliza una digestión mecánica. Mientras el tejido permanece congelado, se va disociando completamente y esto va seguido de unos pasos de limpieza para obtener una suspensión de núcleos limpia de restos celulares. Una vez tenemos la suspensión de núcleos, tenemos que cargarla en el chip de Tenex durante los siguientes 30 minutos. Por tanto, el día que se prepara la suspensión nuclear es el día que se prepara la librería de célula única inmediatamente después. Si estamos considerando single cell RNA, la muestra puede ser una suspensión celular criopreservada. El primer paso sería decidir qué protocolo de disociación funcionaría mejor en nuestro tipo de tejido u organoide. Para esto hay algunas recomendaciones de Tenex, pero también recomendamos revisar la bibliografía relacionada y ver qué se utiliza en artículos de este mismo tejido concreto que haya funcionado mejor para otros investigadores. Por ejemplo, para células adherentes sabemos que se recomienda una disociación enzimática. Una vez que tenemos la suspensión celular, es importante prestar atención a la viabilidad celular. Una viabilidad celular mayor del 90% sería ideal y no se recomienda proceder con menos del 70%, ya que habría contaminación de lecturas desde las células muertas. En términos de concentración, recomendamos al menos 1 millón de células por mililitro, ya que hay que tener en cuenta que alrededor del 50% de las células van a perderse durante la descongelación. Y además es muy recomendable usar un crioprotector, como por ejemplo DMSO, entre el 5 y el 15%, o alguna solución comercial especializada, y conservar las células en nitrógeno líquido también sería lo más recomendable en este caso. Bien, para aplicar correctamente estas metodologías de secuenciación, lo más importante es la calidad del material de partida. Es decir, si el material de partida es malo, la calidad de los datos de secuenciación será pobre. Por eso es extremadamente importante poner atención en la calidad de las muestras. Es decir, obtener datos de calidad de single cell o de single nuclear RNA se basa en la extracción de células o núcleos intactos. Si las membranas están comprometidas, se liberará RNA y DNA en el mix. Esto será encapsulado junto con las células, contaminando los datos finales, lo cual obviamente no es lo ideal. Existen diferentes métodos para evaluar la calidad de las muestras. El primer paso sería comprobar que hay la mínima cantidad de restos celulares o de agregados en la muestra. Esto podemos hacerlo visualizándola en el microscopio. El segundo parámetro sería la viabilidad celular. En el caso de single cell RNA, buscamos que sea lo más alta posible, mientras que en el caso de single nuclear RNA, buscamos que sea muy baja, ya que estamos lisando las células para recuperar sus núcleos. Posteriormente, tenemos que observar la membrana y asegurarnos de que están intactas también bajo el microscopio. Finalmente, necesitaremos tener un buen número de núcleos o de células. Se recomienda tener más de 20.000 células y 30.000 núcleos en las suspensiones, y esto puede ser evaluado usando un cell counter automatizado. Bien, pasamos al siguiente paso del flujo de trabajo, que sería la preparación de las GEMs, las Gel Emulsion Beads. Podemos ver que en cada una de estas gotículas tenemos la mezcla de reacción que lisa las células y libera el RNA mensajero, que por sus colas poli-A es capturado por las colas poli-T de los oligos para iniciar la transcripción reversa dentro de cada gotícula individual.
Así que esta reacción de generación de cDNA marcado se genera en cada gotícula siempre que haya una célula dentro. Después el cDNA puede purificarse y amplificarse. Una vez que tenemos el cDNA, podemos construir la librería y secuenciarla. Bueno, este paso sería igual que cualquier otro tipo de librería de Illumina. El primer paso es la fragmentación, después se reparan los extremos, finalmente se ligan los adaptadores y los primers. Y esta sería la estructura final que tendría nuestra librería. Como podéis ver, tenemos todos los componentes importantes para el análisis de datos de las muestras de single cell. Tenemos el 10x barcode, tenemos el UMI y el inserto con la secuencia de interés. En Novogene usamos por defecto la estrategia de lecturas pareadas de 150 pares de bases para la secuenciación coste efectiva de estas librerías. Y una cuestión que se plantea de forma muy común es ¿qué profundidad de secuenciación es necesaria? Bueno, la profundidad de secuenciación en este caso depende de múltiples factores. El primero que debemos considerar es el tipo de muestra. Diferentes muestras tienen diferentes cantidades de RNA y también hay variabilidad entre especies, entre diferentes tipos de tejidos, incluso entre diferentes partes de un mismo tejido. Y algo que también influye es cómo ha estado almacenado dicho tejido. La otra consideración a tener en cuenta es la pregunta experimental. Es decir, estamos buscando tipos celulares en diferentes condiciones, estamos buscando tipos celulares raros, buscamos genes con muy baja expresión. Estos diferentes factores afectan a la profundidad de secuenciación que vamos a necesitar y a cuántos núcleos o células necesitamos secuenciar. Para responder a esta pregunta, una herramienta sería mirar la saturación en la secuenciación de proyectos similares si existen en el mismo tipo de tejido y de plataforma. Una buena idea, si no sabemos por dónde empezar, es secuenciar superficialmente, analizar los datos y ver si necesitamos secuenciar más profundamente. 10x recomienda 20.000 lecturas por célula. En nuestra experiencia, de 50 a 100.000 lecturas por célula suele ser más apropiado para las preguntas experimentales más comunes. Pero pueden necesitarse menos lecturas, por ejemplo, si solamente queremos hacer una clasificación celular. Aunque si queremos, por ejemplo, comparar la heterogeneidad entre poblaciones, necesitaremos secuenciar más profundamente. También es importante tener en cuenta el presupuesto para planificar este experimento. Cuanto más profundo se secuencia, no siempre quiere decir que se sigan descubriendo nuevas moléculas, ya que hay un punto de saturación. Y es algo a tener en cuenta también. Es por esto que empezar con una muestra piloto o con una secuenciación superficial suelen ser buena idea en la mayoría de los casos. Bueno, y finalmente, una vez tenemos los datos, llegamos al último paso, que sería su análisis y visualización. El primer paso, una vez que tenemos los archivos FASTQ, es evaluar la calidad de las lecturas secuenciadas. En este caso, la manera más sencilla es utilizar los pipelines estandarizados para ello, lo cual nos devuelve un informe sobre la calidad de las lecturas de cada una de las muestras con todos los parámetros de calidad para detectar posibles problemas. Una vez hecho esto, podemos pasar al mapeo de los datos con el genoma de referencia, que nos dará las localizaciones del transcriptoma, y este paso es esencial para localizar cada lectura con su fuente de origen, ya que tenemos los UMI y los barcodes. Y por último, tendríamos la cuantificación de la abundancia de expresión de cada gen y lo que se llama la matriz de conteo. Esta matriz representa el número estimado de moléculas diferentes que vienen de cada gen por cada célula. Una vez tenemos esta matriz, se realiza un control de calidad de la misma y esto nos da información sobre la distribución de los UMIs, la tasa de duplicación de lecturas, etc. Además, estas matrices se usan para análisis posteriores como el clustering o la identificación de tipos celulares, la expresión diferencial, etc. En esta diapositiva tenemos una visión general sobre el flujo de trabajo desde el principio hasta el final como resumen de los puntos que hemos visto. El primer paso sería la preparación de la muestra, que puede partir de tejidos frescos, congelados, suspensiones celulares criopreservadas y organoides. Una vez la recibimos, vamos a realizar el control de calidad de la muestra y si va bien, procederemos con la preparación de la librería, de la que también hacemos un control de calidad, para asegurarnos que son suficientemente buenas para secuenciarse y que darán un output suficiente. Y una vez tenemos los datos, procederemos al control de calidad de los mismos y a su análisis bioinformático. Para este último paso tenemos diferentes opciones que os comentaré un poco más adelante. Bien, respecto a nuestra recomendación sobre la profundidad de secuenciación, nuestro objetivo es recuperar entre 5.000 y 10.000 núcleos o células por muestra. Y la cobertura que recomendamos es 50 a 100.000 lecturas por célula. Aunque, como hemos visto, esto puede ajustarse según los objetivos de investigación y del tipo de muestra.
Después, la cantidad de datos dependerá entonces del número de células que tenemos por el número de lecturas por célula que necesitamos. Y esto multiplicado por el tamaño de las lecturas, que será de 300 pares de bases al usar la estrategia en 150, nos da los gigas necesarios por muestra. También, una vez completada la secuenciación, para las muestras que pasan el control de calidad, nosotros garantizamos cierto output y su calidad. Respecto al análisis bioinformático, ofrecemos diferentes opciones. La primera sería el análisis Cell Ranger, que es el software de Tenex. Con este se entregarían el control de calidad de los datos, la alineación de las lecturas y la cuantificación de la expresión génica. Pero además, el Cell Ranger genera un HTML donde se pueden ver métricas como el número de lecturas por célula, la media de lecturas, la calidad de secuenciación y el mapeo. Y también nos da una información inicial sobre diferentes clústeres y los genes que hay expresados en ellos. También podemos ofrecer un análisis más integral que incluye el Cell Ranger, pero también el análisis con Seurat, lo que identifica genes altamente variables, subpoblaciones celulares, genes marcadores y análisis funcional usando diferentes bases de datos. También quería aprovechar esta oportunidad para compartir algunos de los proyectos que hemos completado con éxito en nuestro laboratorio. Globalmente hemos tenido experiencia con muchos tipos de tejidos diferentes y también de especies aparte de humano y ratón, incluyendo diferentes mamíferos, animales acuáticos, insectos, etc. Y basándonos en esta experiencia, la cantidad de tejido que pedimos por muestra sería entre 50 y 200 miligramos para single nuclear RNA y en términos de células entre 2-3 millones por muestra para single cell RNA. Aunque tenemos experiencia, por supuesto, en proyectos donde el material de partida fue mucho menor que nuestro requerimiento estándar. Tenemos experiencia con tejidos especialmente complicados, como el tejido adiposo, incluyendo el subcutáneo, y tenemos algunas recomendaciones especiales dependiendo del tipo de tejido concreto. Así que siempre podéis poneros en contacto con nosotros y dependiendo del tejido podemos asesoraros un poco caso por caso. En el caso de los organoides, también tenemos experiencia con diferentes tipos y en este caso también tendríamos la opción de hacer single nuclear RNA, pudiendo enviarnos organoides congelados o podéis optar por hacer la disociación y enviarnos la suspensión de células criopreservada para hacer single cell RNA. Aquí es importante considerar la densidad del cultivo inicial para tener suficiente material después de la disociación y también el mejor protocolo de disociación posible. Para terminar, me gustaría dar algunas recomendaciones generales en cuanto al diseño experimental y la preparación de las muestras. En primer lugar, sería considerar si lo que necesitáis es single cell o single nuclear RNA para vuestro estudio. Dependiendo del tejido con el que estáis trabajando, por ejemplo, son fáciles de disociar, las células son mayores de 30 micras. ¿Cuántas células puedo recuperar o necesito secuenciar? Es importante considerar que la eficiencia de captura es entre el 50 y el 65%, lo que nos ayuda a decidir cuál es el número inicial de células que necesitamos después de disociar el tejido. Lo ideal es empezar con un experimento piloto entre una o dos muestras, analizar los datos y después hacer los ajustes necesarios antes de empezar el experimento final con un mayor número de muestras. Bien, en términos de conservación de las muestras, esto depende mucho de la naturaleza de las mismas. Por ejemplo, muchos investigadores trabajáis con muestras de pacientes, así que es difícil predecir cuándo vais a tener una muestra disponible. En este caso, también tenéis que considerar si podéis procesar la muestra en las siguientes 72 horas. Si es así, podéis preservarla en una solución de preservación a 4 grados y luego proceder a la disociación. Si esto no es una opción, podéis optar por congelar el tejido completo y entonces hacer single nuclear RNA. A largo plazo, siempre es mejor guardarlas en nitrógeno líquido. Y con esto voy a resumir nuestro servicio de transcriptómica para single cell. Tenemos dos tipos de servicio, como hemos comentado, single nuclei o single cell RNA. Podemos procesar para single nuclei tejidos frescos o organoides congelados, para single cell suspensiones celulares criopreservadas. Además, hemos añadido muy recientemente organoides y tejidos frescos, ya que ofrecemos la posibilidad de hacer la disociación de los tejidos en nuestro laboratorio. De manera que además de ofrecer expresión génica 3', también podemos proporcionar expresión génica 5' junto con perfil inmunológico. El material de partida sería más de 50 miligramos por muestra de tejido y 2-3 millones de células en suspensiones celulares. El control de calidad de las muestras se basa en medir la cantidad, la viabilidad y la morfología. Y respecto al análisis de datos, os podemos ofrecer Cell Ranger con Seurat o evaluar más opciones personalizadas según las necesidades de cada proyecto.
Bueno, y con esto yo acabo por hoy. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. Por favor, si tenéis proyectos en mente, no dudéis en contactarnos para que podamos ayudaros. Y os dejo con Metehan para la despedida. Muchas gracias. Pues gracias, Paula, por la presentación y muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Esperamos que el webinario les haya resultado útil y les haya ayudado a tener una visión clara cómo Novogene puede ayudarles en sus proyectos de transcriptómica celular única. Y como agradecimiento por su asistencia, nos complace ofrecerles un 15% de descuento en su próximo proyecto y en los próximos días recibirán un email con código de descuento. Y muchísimas gracias por todas estas preguntas. Como hemos mencionado antes, no responderemos a estas preguntas por email cuanto antes, pero si quieren comentar un proyecto concreto o necesitan orientación sobre el diseño experimental o cuál estrategia sería mejor, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarles. Y también les enviaremos un enlace para grabación del webinario y a la presentación. A lo largo de la semana que viene van a recibir los correos y en el correo de seguimiento también encontrar un enlace para descargar el certificado de asistencia. Pueden imprimirlo directamente desde su navegador y al final del webinario aparecerá una encuesta. Les agradeceríamos si pueden completarlo, solo unos minutos. Eso nos ayudaría a que los próximos webinarios sean aún más relevantes para ustedes y para sus objetivos de investigación. Y por último, mientras tanto, pueden seguirnos en redes sociales como X y LinkedIn para mantenerles al día de las promociones, de los webinarios y también de las novedades. Y muchísimas gracias por tu interés y por su tiempo. Esperamos verles a todos en los próximos webinarios y les deseamos mucho éxito en su investigación. Muchísimas gracias.